con todos, a los ponentes que en este momento están presentes, a los que están participando. En primer lugar, quiero dar un agradecimiento especial a ITRE Crímenes por organizar estos eventos, por promover el estudio del interés por el derecho penal y sus diferentes aspectos, y por hacer un esfuerzo por organizarlo, invitarnos a todos nosotros a poder participar y compartir con ustedes. En efecto, la ponencia que me han propuesto desarrollar trata sobre los aspectos conceptuales de los delitos contra la administración pública, con un enfoque especial en el peculado y en el delito de malversación de fondos. Sin embargo, conforme vaya desarrollando esta conversación, que yo espero pueda generar algo de debate también, quiero tratar un poco más acerca de la prevención de estos delitos a la interna de la administración pública, que es algo que más allá de conversar sobre el bien jurídico protegido o los elementos del tipo penal que serían necesarios revisar para determinar la configuración o no de un delito en específico, creo que es muy importante que podamos empezar a conversar en estos aspectos sobre qué podemos hacer o qué está haciendo la administración pública para identificar, prevenir y poder efectivamente hablar de una real lucha contra la corrupción en estos casos. Así que voy a compartirles una pequeña presentación para apoyarme para poder continuar con la conversación. Como les comentaba, el tema con el que vamos a conversar esta tarde es acerca de específicamente el delito de malversación de fondos y el delito de peculado. Debería quizás iniciar comentándoles acerca un poco de los delitos contra la administración pública en general, quizás el bien jurídico protegido, uno común del que podemos hablar distinto de los específicos para cada caso, pero quisiera más ahondar un poco en los delitos para poder tener un espacio de tiempo y poder conversar acerca de lo que realmente quisiera traer a debate en esta tarde, que es aquello que podemos hacer y que podemos aportar desde nuestro fuero para poder contribuir un poco a una efectiva lucha contra la corrupción, que además no es un tema reciente, no es un tema poco importante, pero ciertamente es un tema que no parece estar siendo atacado de la mejor manera. De hecho, ya en encuestas, por ejemplo, de Transparencia Internacional, en los informes que realizan esas organizaciones internacionales, ya se ha establecido que pareciera que estuviéramos perdiendo la lucha contra la corrupción. Esto en atención a los datos objetivos que nosotros podemos observar a partir de los diversos estudios e informes que estamos realizando. Y sin embargo, los esfuerzos que se realizan desde el Estado, desde la administración pública, pero asimismo también desde la sociedad, son bastante altos, así como la inversión que se realiza precisamente para su prevención. Por lo tanto, creo que es bastante importante no solamente conocer cuándo estamos ante un delito contra la administración pública, cuándo, para esta específica conversación, podríamos estar ante un caso de peculado, de malversación de fondos, sino específicamente cómo podemos atacar esto, qué deberes tiene un funcionario público en términos de prevención y qué caminos se han establecido al interior de la entidad pública para poder reaccionar de una manera eficiente y adecuada en estas circunstancias, en estos momentos. Así que como tema general vamos a hablar un poco del delito de peculado y luego de malversación de fondos. Vamos a conversar un poco sobre en qué casos se configuraría este delito y luego entramos al siguiente tema. Veamos, el delito de peculado está tipificado, está recogido en el artículo 387 del Código Penal y es un delito que prevé una posibilidad de configuración dolosa como una a nivel culposo. En el caso de la configuración dolosa, tenemos que tratar un delito especial que puede ser cometido únicamente por un funcionario o por un servidor público. Para la determinación y los alcances de cuándo estaríamos ante una función pública a efectos del derecho penal, nos remitimos al artículo 425 del Código Penal. Y según como establece el artículo 387, tenemos a un funcionario o un servidor público que lo que hará será apropiarse o utilizar en ventaja propia o en ventaja ajena caudales o efectos cuya percepción, administración o custodia le estén confiados, lo que determinará un rango de pena establecido en la norma. También
se puede dar un supuesto agravado de esta situación y será cuando, como podemos ver en la pantalla, eh, el, el agente actúe como integrante de una organización criminal cuando los caudales de los efectos estuvieran destinados para fines asistenciales o cuando se aprovecha una situación de calamidad pública o en todo caso se supere un nivel establecido o una cuantía establecida por la norma que serían 10 UITs. Bien, ahora bien, desarrollando un poco el delito de peculado en su versión dolosa, tenemos algunos pronunciamientos importantes de la Corte Suprema al respecto. Dos de ellos importantes son los acuerdos plenarios que se han emitido en el año 2005 y en el año 2019. En el 2005 respecto al delito específicamente de peculado y en el año 2019 sobre si los viáticos o la utilización o no devolución de los viáticos dados a los funcionarios públicos para el correcto desarrollo de sus funciones podría constituir en cierto punto un delito de peculado. En estos pronunciamientos y en diversas jurisprudencias también da por nuestras Cortes Superiores y nuestras Cortes Supremas, se ha establecido en primer lugar que respecto de esta relación que tiene que haber entre el funcionario público y el bien que se está administrando o custodiando, tiene que verificarse una relación funcional. ¿Qué quiere decir esta relación funcional? Quiere decir que entre el sujeto activo, es decir, quien está cometiendo el delito, que en este caso sería el funcionario o el servidor, y los caudales, los efectos que está administrando, tiene que haber este vínculo que tiene que estar dado por el rol que está desempeñando el funcionario en este específico caso concreto. Es decir, tiene que haber un deber de vigilancia y de control sobre el caudal o el efecto que sería el objeto del delito en este caso. Siguiente punto que la Corte Suprema ha determinado que tiene que verificarse para la configuración del delito de peculado, que es una percepción o que sería la acción de captar o de recepcionar. Es decir, los caudales o los efectos. Por cierto, que estos caudales o efectos van a ser siempre de procedencia lícita, porque recuerden que estamos ante caudales o efectos que están bajo la administración del Estado, con lo cual estamos hablando de bienes públicos en este caso. Y luego tenemos que tener un supuesto, verificar un supuesto de apropiación o de utilización, que se trata, conforme lo ha establecido también la Corte Suprema, de un apartamiento de este caudal o de este efecto de la esfera de la administración pública para poder colocarlos en una situación de disposición. Esta disposición puede ser nuevamente en beneficio propio del funcionario del servidor o en beneficio de alguien más. Ello es indistinto para la configuración del delito, pero sí que debe ser precisado. Asimismo, puede ser para apropiarse o para utilizar. Apropiarse en el sentido de hacerlo suyo o pasarlo a disposición de un tercero, o utilizarlo, que es aprovecharse o disfrutar las bondades que pueda tener este bien, del que se esté tratando en el caso específico, que no necesariamente supone el apoderamiento del bien. Con lo cual el peculado se va a configurar no solamente cuando yo como funcionario público me apropio de algo, sino además de cuando lo utilizo. Lo que quiere decir que puedo utilizarlo y luego puedo retornarlo. Y ahora vamos a hablar un poco sobre eso cuando hablemos del peculado de uso también. Ahora bien, respecto del bien jurídico protegido, también hay un consenso en que estamos ante un delito pluriofensivo. ¿Y qué es lo que protegemos cuando hablamos del bien jurídico en el caso del delito de peculado? Como primer punto, la Corte también ha establecido que se protegerá la no lesividad de los intereses patrimoniales de la administración pública. Pero como segundo punto, y importante también, es la evitación del abuso del poder del funcionario
o del servidor y causar o prevenir la causación de un quebrantamiento de deberes de lealtad y probidad. Con lo cual, con ello estamos, serían los bienes jurídicos que estamos protegiendo con este delito. Ahora bien, el segundo párrafo del delito de peculado nos habla de la comisión del delito con la modalidad culposa. Como sabemos, si está tipificada la modalidad culposa, podemos realizar una sanción al respecto. En el caso de que no haya esa tipificación, una modalidad culposa no podrá ser imputada. ¿Cuándo sucede la modalidad culposa? Dice este último párrafo, cuando el agente, que es necesariamente un funcionario o un servidor público, da ocasión a que se efectúe por otra persona esta sustracción de caudales o efectos, con lo cual no está señalando, no está exigiendo que sea el funcionario el que realice alguna acción para que otra persona pueda sustraer estos caudales o efectos, sino que da la oportunidad, con lo cual puede ser una acción, como también puede tratarse de una omisión. Es decir, yo no realizo ninguna conducta, pero mi conducta está permitiendo, infringiendo mis deberes de función pública, por supuesto, que otra persona comete el delito y por lo tanto se me puede imputar o se me puede sancionar por una modalidad de peculado culposo. Bien. El peculado de uso. Previsto en el artículo 388, establece que el funcionario o el servidor público, para fines ajenos al servicio para el cual está destinado este bien, usa por sí mismo o permite que se use específicamente un vehículo, maquinaria o cualquier otro instrumento de trabajo perteneciente a la administración pública, o que se halle bajo su administración o su guarda, como señala el tipo penal. Con lo cual, este es el típico caso en el que utilizamos bienes del Estado que nos son conferidos para un uso distinto al que son destinados. Por eso señala la norma fines ajenos al servicio. Por ejemplo, soy funcionario público, soy un alto funcionario público y me asignan un vehículo oficial. Y yo lo utilizo para recoger a mis hijos, lo utilizo para irme de compras un fin de semana, lo utilizo para viajar al sur, distintas posibilidades de uso que son completamente diferentes a la finalidad para la cual me fueron otorgadas. Recordemos que estamos hablando de bienes públicos, con lo cual estos vehículos que me son asignados son de la administración pública, no son de mi propiedad. Por lo tanto, no debería poder darles este uso libre, como si se trataran de bienes propios. En este caso, por cierto, no estamos hablando de una sustracción o de una apropiación, sino lo estoy utilizando para fines diferentes a los que realmente están destinados estos bienes. Otro ejemplo, por ejemplo, las ambulancias igualmente son un vehículo, pero las utilizamos para actividades que no son parte de las funciones para las cuales están destinadas. Ejemplos. He tomado estas tres noticias que son ejemplos recientes de lo que podríamos señalar como una posible o un presunto peculado de uso, o por lo menos podemos ingresar al debate sobre si lo configura o no lo configura. ¿Qué tenemos acá? Tenemos últimamente que las noticias se está hablando mucho de la utilización del avión presidencial para trasladar familiares, para trasladar a lugares que no tienen que ver con la labor pública, con la función pública para la que estoy desarrollando, para la que estoy prestándole un servicio a la administración pública. Con lo cual, no estoy intentando apropiarme del bien. No estoy buscando que otro se apropie del bien, pero sí estoy permitiendo que otra persona distinta a la función pública lo utilice o utilice este vehículo para una finalidad para la cual realmente no está destinada. Ahora bien, el delito de malversación de fondos. Hay similitudes, por cierto, con el delito de peculado, pero también hay diferencias importantes. El delito de malversación de fondos
Lo vemos en el artículo 389 del Código Penal. Y su definición típica es la que podemos ver en pantalla, la podemos revisar también en el Código Penal. Es un delito que puede ser únicamente cometido por un funcionario o por un servidor público, y esta persona también tiene que tener una relación funcional con dinero. Bien, a diferencia específicamente de dinero. O de dinero o de bienes. Y este dinero o estos bienes tienen que estar específicamente bajo la administración de este funcionario o de este servidor público. Y el kit de la malversación de fondos es que utilizo este dinero para una finalidad distinta a la que están destinados. Noten que no necesariamente señala que me estoy apropiando de ese dinero, porque si lo hiciera probablemente estaría cometiendo un delito de peculado. Le estoy dando una finalidad diferente. ¿Okay? Lo estoy dirigiendo hacia un objetivo distinto del que realmente están destinados. ¿Cuáles son las posibilidades de agravar la pena en el caso de la comisión del delito de malversación? Primero, porque soy parte de una organización criminal y por lo tanto el rango de pena se incrementará porque se me aplicará esta agravante. En segundo lugar, cuando la afectación recaiga sobre programas con fines asistenciales de apoyo de inclusión social. Siempre que el valor del dinero, superen las 10 unidades impositivas tributarias, o cuando la gente se aproveche de una situación de calamidad pública o emergencia sanitaria, o la comisión del delito comprometa la defensa, la seguridad o la soberanía nacional. Bien, noten, por ejemplo, que en el caso de los programas con fines asistenciales, aplicaremos el agravante cuando superemos una cuantía determinada. Lo que no quiere decir que en estos casos no sea delito, lo van a hacer, pero probablemente se sancionen con la pena básica. Bien, en el caso del delito de malversación de fondos, la Corte también ha establecido el bien jurídico protegido en este caso. Y en este caso sería la correcta y funcional aplicación de los fondos públicos, con lo cual lo que específicamente estoy protegiendo, fuera del correcto funcionamiento de la administración pública, fuera del bien jurídico macro del que podemos hablar o del que muchos autores hablan cuando se refieren a delitos contra la administración pública, es una correcta y funcional aplicación de los fondos públicos. Con lo cual, lo que buscamos es que se respete además un principio de legalidad presupuestal cuando hablamos de bienes públicos. Recordemos que el dinero destinado a programas asistenciales o en general al funcionamiento de la administración pública tiene que ser previsto y tiene que estar previamente establecido además en el presupuesto de cada entidad pública. Por lo tanto, ya se aprueba con una finalidad específica. De modo que redireccionarlo a una finalidad para la cual no está prevista está quebrantando deberes funcionales de la administración pública. Bien. Importante hablar rápidamente sobre esta relación que tiene que haber entre el funcionario y los bienes o el dinero que está administrando. En este caso estamos hablando de que la gente tiene la facultad, y eso es muy importante, de disponer de su dinero. Es decir, no se trata de cualquier funcionario, sino es quien tiene esta relación de posibilidad de disposición del bien o del dinero del que estamos hablando. Y tiene que tener la posibilidad de disponer del dinero y de dirigirlo hacia la finalidad a la cual está prevista que será dirigido. La administración del dinero no necesariamente supone que este funcionario va a tener posesión directa o material del dinero de los bienes a su cargo, pero tiene que tener, como señala la Corte Suprema, la disponibilidad jurídica de hacerlo. Es decir, quizás materialmente el cargo no hace que directamente tenga el dinero en la caja o tenga el dinero al lado de la mesa, pero si yo tengo la disponibilidad jurídica en el marco de mis funciones
en la entidad en la que estoy prestando el servicio, entonces se cumple la exigencia de esta relación de disponibilidad respecto del funcionario y de los bienes del dinero que está utilizando. Esta misma lógica también la vamos a aplicar, también señala la Corte Suprema, que se aplica al caso del peculado, con lo cual ya tenemos una similitud. Ahora bien, pero son totalmente diferentes. En el caso de la malversación de fondos, requiere específicamente que se afecte un servicio público. De hecho, esto es algo que se ha previsto en la Casación 544-2018, donde la Corte Suprema ha señalado que requiere necesariamente demostrar además una afectación concreta a un servicio público y que esta tiene que haber sido causada por la desviación del fondo que he realizado. Esto no pasa en el peculado, por cierto. Yo también tengo una relación de funcionalidad con un caudal, etcétera, pero no tengo que demostrar necesariamente que ha afectado un servicio. De hecho, en el peculado, por ejemplo, si es un peculado de uso, no es que estoy necesariamente afectando el vehículo, le estoy dando una finalidad distinta a la que está destinada. Con lo cual, ahí tenemos una importante diferencia. Bien, en el caso de la malversación de fondos, notemos que la aplicación que se le tiene que dar al dinero o al bien es una aplicación diferente definitiva. Bien, con lo cual definitivamente trasladado ese dinero de el objetivo A, que era para el cual estaba destinado y presupuestado, al objetivo B. ¿De acuerdo? Y tengo que haber causado una afectación a este servicio público. En el caso de peculado no es exigible de esta manera, es una desviación indebida del uso que puede ser para mi provecho, como puede ser para el provecho de un tercero, que puede ser provisional, porque puedo utilizarlo y regresarlo, o puede ser definitiva además, y ahí tenemos otra diferencia con la malversación. Con lo cual, si queremos tratar de hacer una tabla, un resumen de similitudes y diferencias, es que la similitud principal es esta relación que necesita tener el funcionario con los bienes, la administración y la disponibilidad jurídica del mismo, pero las diferencias son bastante grandes en principio, empezando porque la malversación de fondos se va a restringir a el objetivo para el cual estaba destinado este dinero o este bien, y lo estoy redireccionando a otro. En el caso del peculado, requiero o apropiarme del mismo, o se lo apropio un tercero, o lo puedo utilizar de manera permanente o lo puedo utilizar de manera transitoria. ¿Bien? Ahora bien, habiendo comentado un poco sobre estos temas, que además en algún punto existe un consenso sobre lo que requiero para denunciar la tipificación o la consumación del delito peculado, o lo que requiero para el tema de la malversación de fondos, lo que sí quisiera comentar esta tarde, además, es un poco sobre qué está haciendo el Estado al respecto. Les he puesto una noticia, esta de acá, solamente a modo de ejemplo, y porque es la más reciente además, pero no es la única. Y no es la única, no solo en el Perú, sino que no es la única probablemente a nivel mundial. Hay países con más riesgo de corrupción que otros, hay países con más capacidad de prevención que otros, con más cultura de integridad, como se le dice desde eh, la Secretaría de Integridad Pública, de la PCM, por ejemplo, que otros. De hecho, dentro del ranking, nosotros no estamos tan bien posicionados. Por ello, lo relevante es cuán impregnada está esa cultura de integridad dentro de nuestro país y qué está pasando al interior de las entidades públicas. Con lo cual me permito conversar un poco esta tarde sobre una sugerencia sobre la importancia que es la determinación de riesgos en el caso de las entidades públicas. Que por cierto, sí se está haciendo, pero no es una labor que nosotros podamos ver y no es tan tangible como en el caso de las entidades privadas, por ejemplo. De hecho, muchas de las entidades públicas o algunas de las entidades públicas ya han alcanzado incluso certificaciones ISO.
pero no todas. Y ahí es donde tenemos que dirigir nuestra atención, porque si nosotros exigimos a estas entidades que realicen un análisis de sus riesgos y generen acciones de prevención y generen controles y hagan un mapeo cada cierto tiempo de los controles y de la eficiencia de estos controles, nos vamos a dar cuenta que hay muchos puntos que requieren ser tratados y esto se los comento además como una experiencia personal dentro de la administración pública. Con lo cual quiero conversar un poco acerca de la aplicación de la gestión de riesgos al interior de una entidad pública. ¿Qué es la gestión de riesgos? Ustedes deben haber escuchado el compliance en muchas oportunidades, deben haber escuchado las reglas ISO sobre gestión de cumplimientos, sobre gestión de riesgos, y etcétera. Pues bien, la administración de nuestros riesgos, el control de nuestros riesgos, su identificación y buscar su prevención o disminución a su mínima expresión es la gestión de riesgos. Bien, una regla de referencia puede ser las normas ISO, por ejemplo, pero cuando hablamos de las entidades públicas, nuestro país tiene a la Secretaría de Integridad Pública que ha aprobado dos lineamientos importantes. Uno es el lineamiento para el fortalecimiento de una cultura de integridad, que nos habla sobre cómo identificar un riesgo al interior de una entidad pública, y la otra es la determinación de la importancia de la función de integridad dentro de la administración pública, con lo cual, cuando ustedes escuchen sobre el compliance, sobre el oficial de cumplimiento, al interior de la administración pública en nuestro país se habla de las oficiales de integridad. El oficial de integridad que están a cargo de la administración de estos riesgos y de la verificación del cumplimiento de los programas de prevención. ¿De acuerdo? Todas las entidades públicas el día de hoy están obligadas a tener a este oficial de integridad. Y su labor principal, entre otras, es implementar el modelo de integridad. El modelo de integridad tiene como 7 componentes. El segundo componente de este modelo de integridad es la gestión de los riesgos, con lo cual las entidades públicas en este momento están obligadas a identificar diferentes tipos de riesgos, entre esos los riesgos penales, evidentemente, específicamente los riesgos que tienen que ver con la afectación a la administración pública. Y si nosotros hacemos una indagación sobre cuántas entidades estatales tienen en este momento un oficial de cumplimiento determinado, cuántos funcionarios al interior de esta entidad conocen a su oficial de cumplimiento, cuántos saben que tienen un canal de denuncias público, cuántas denuncias han ingresado, cuántas personas trabajan en la oficina de cumplimiento, en la oficina de integridad, y pueden realmente verificar y hacer una indagación interna sobre estas denuncias. ¿Cuántas son capaces realmente de identificar cuándo estamos ante la comisión de un delito? ¿Y cuántos se sienten en la posibilidad de denunciarlos? Nos vamos a dar cuenta que todavía estamos en un nivel muy incipiente respecto de estos casos. Y precisamente por eso es que finalmente van a ocurrir y van a seguir ocurriendo estos casos. Los casos de peculado y malversación, por cierto, si hablamos en términos estadísticos, vamos nosotros a poder identificar que quizás no son los casos con mayores condenas. Quizás los casos con mayores condenas pueden ser los delitos contra el patrimonio, hurtos, robos, etcétera. Quizás cuando hablamos de la administración pública veamos que en nivel estadístico los delitos de colusión pueden estar con niveles más altos de condena y quizás no tanto los especulados y mucho menos las malversaciones. Pero eso no quiere decir que no ocurran y eso no quiere decir que no sean identificados a la interna de una entidad pública. Más aún, quizás ni siquiera saben que estamos ante un caso de peculado. Quizás piensan que el que mi jefe utilice el carro que le ha sido asignado para su seguridad, para ir a recoger a su hijo a las 2 de la tarde y luego volver al trabajo, no es peculado de uso y por eso no lo denuncia. Con lo cual, dentro de las entidades públicas, generalmente no están regulados, no tienen protocolos específicos o procedimientos específicos para identificación de delitos o para conflictos de interés o para infracciones al código de ética. Probablemente las obligaciones de cada funcionario no estén realmente identificadas y eso también se vincula con el delito de peculado, porque yo tengo que
como funcionario público tengo que tener claro que tengo un deber funcional con los bienes que me han sido encargados y por lo tanto yo no puedo permitirme un uso indebido de estos bienes, pero tampoco puedo permitir que otra persona los realice por infracción de mis deberes, con lo cual puedo promover incluso la comisión del delito de peculado en su modalidad culposa. Si yo no tengo claro o identificado mis deberes, difícilmente voy a poder prevenir un hecho de corrupción. Con lo cual, tenemos que generar un vínculo entre el derecho penal y las capacidades de prevención que podemos tener desde la administración pública de estos delitos y además la capacidad de identificación. Como les comentaba, generalmente no existen estos protocolos de identificación de delitos que son diferentes, por cierto, a los códigos de ética que puede tener cada entidad pública. Y más aún, y nuevamente se los digo de la experiencia, como alguien que ha trabajado en la entidad pública en algún momento, generalmente no tenemos identificados nuestros procesos, no tenemos un mapa de procesos realmente específico. Probablemente tengo un gran mapa de procesos que hable de procesos generales, que les dicen ellos los procesos misionales, pero no realmente las pequeñas actividades que realiza el área de abastecimiento, por ejemplo. El área que se encarga de contratar a los terceros, que se encarga de realizar las órdenes de servicio, se trata de verificar que los servicios realmente se hayan prestado, y una gran cantidad de procesos que existen al interior de una entidad pública. Sugerencias entonces, no sé cómo estoy de tiempo, pero ya voy terminando. Primero, importantísimo que la entidad pública pueda tener desde el más alto nivel de dirección la capacidad y la importancia de generar una cultura de integridad dentro de la administración pública y de generar implementos y recursos para que la propia entidad pueda autogestionarse al respecto. En segundo lugar, generar estos protocolos y procedimientos. En tercer lugar, generar que los miembros de la entidad pública puedan tener siempre capacitaciones periódicas sobre riesgos penales y puedan tener una inversión importante sobre la identificación de cuándo estamos ante un delito. Más importante aún, ¿cómo lo denuncio? Las protecciones que tengo como denunciante y cómo contribuyo a la mejor cultura de integridad con esta denuncia. Y finalmente, que esta implementación respecto del cuidado de los bienes, respecto del uso de los bienes públicos, ya que estamos hablando del tema de peculado, puedan estar realmente identificados al interior de la entidad pública y además puedan estar interiorizados por todas las personas que pertenezcan a la entidad. Con ello yo he concluido, yo les agradezco muchísimo la atención y el tiempo que han estado acá. Espero que este pequeño tema o este pequeño aporte pueda serles de interés, puedan conversar un poco más sobre el tema. Y yo quedo abierta para las preguntas en caso de. Muchas gracias. Una de las preguntas es, para usted, ¿nos podría hablar de un concurso entre los delitos de malversación de fondos y peculados? Muchísimas gracias por la pregunta. Un concurso, sí, podríamos en algún supuesto tener un concurso de delito en estos casos, pero tendríamos que identificar adecuadamente la relación de hechos. Es decir, si bien se trata de dos delitos que tienen muchas similitudes en algún aspecto, especialmente en el tema de la relación funcional que haya que tener, tienen diferentes objetivos y tienen diferentes maneras de configuración. Con lo cual, podría darse el caso en que un funcionario público pueda permitir la realización de este hecho y a la vez de permitir la realización del delito de peculado, se tendría que ser en una modalidad definitiva de apropiación, pueda ser quizás dirigido a otra, a una finalidad diferente. Pero, sin embargo, recordemos que este caso va a ser bastante complicado porque los objetivos también de la protección de cada delito son distintos. Con lo cual, si podemos generar un caso de laboratorio, probablemente sí. Si yo quisiera verlo en un caso de la realidad, hasta este momento no conozco, salvo que quizás algunos de los panelistas posteriores conozcan algún caso donde haya ocurrido este supuesto. De entrada, como les comentaba, podríamos generar uno, pero lo veo bastante complicado porque sus finalidades son diferentes.
Muchas gracias por su respuesta. Otra de las preguntas que ha surgido es, a propósito del delito de malversación de fondos, ¿podría comentarnos sobre el principio de legalidad presupuestaria? Les estaba comentando inicialmente, es que dentro de la administración pública, los, los presupuestos del Estado tienen una finalidad objetiva. De hecho, se aprueban las planillas de presupuestos, se aprueban anualmente, y con lo cual todo el dinero que manejan las entidades públicas ya tiene un destino establecido, y además del cual tienen que rendir cuentas. El principio de legalidad, además, en general, dentro de la administración pública, es que las acciones, funciones y deberes que realicen están preestablecidos en la norma, con lo cual la administración pública o el funcionario público no puede realizar una actividad diferente, distinta y por fuera de las funciones que ya le están previamente establecidas. Por lo tanto, yo no puedo utilizar el dinero o el bien específicamente destinado, por ejemplo, a un programa asistencial para el cual ha sido presupuestado, solicitado de esa manera, y luego transferirlo a otro. Porque entonces estaría no solamente quebrantando estos principios, entre otros principios de la administración pública, sino además estaría probablemente cometiendo un delito de malversación de fondos. Entendido, todo claro. Una última pregunta de parte de José Luis Justo. Doctora, en los delitos de peculado cometido en organizaciones complejas, como en el caso del ejército o gobiernos regionales, en los que los de plano se incorporan a los altos funcionarios que presiden dichas instituciones, ¿cómo podría diferenciarse en casos la concurrencia de la posición de garante de contraposición con el principio de confianza? Entiendo que, José Luis, corrígeme si me estoy equivocando, pero lo que entiendo es que en el caso del delito de peculado estamos hablando de un supuesto, en el caso que propones, donde estamos ante una entidad que está conformada por varias jerarquías, ¿cierto? Si eso es así, también sabemos que cada uno tiene sus propios deberes. De ahí la posición de garante, de ahí los deberes que cada uno dentro de la organización que componen tiene. Por lo tanto, lo importante en estos casos, identificar cuál es mi deber. Quizás es un poco más complicado porque estamos hablando del ámbito privado, pero en este caso estamos hablando del ámbito público. Y en el caso del ámbito público, el funcionario público tiene que tener establecidos sus deberes y obligaciones, con lo cual debería yo poder identificar cuál es el deber quebrantado en el caso de determinado funcionario público. Este deber, por cierto, que será quebrantado, tendrá que tener una consecuencia, y esta consecuencia tiene que ser imputable a este quebrantamiento de deber. Y este resultado, estamos en un caso donde generamos un resultado típico, tendrá que poder ser imputado a esta persona. Esta persona puede ser un alto mando del ejército, con lo cual tiene un determinado estándar competencial, es decir, yo tengo que tener delimitado hasta dónde alcanzan sus funciones. Puede tratarse incluso de deberes delegados, y estamos ante un deber ulterior de supervisión, y podemos estar incluso en el caso en el que pensemos que entre dos pares existe la preeminencia del principio de confianza entre ambos, porque estoy asumiendo que cada uno cumple su deber. Pero son supuestos que funcionan en términos de imputación dentro del ámbito específico de la función pública y dentro del deber que yo ya tengo predispuesto y determinado, porque estoy en un espacio donde cada funcionario tiene que tener establecido sus deberes. Se tendrá que analizar en un caso concreto, ciertamente, pero de entrada y en términos genéricos y teóricos, cada funcionario tendrá que tener establecido este deber y el quebrantamiento tendrá que poder permitir la imputación de este resultado, que tendrá que ser un resultado típico. No sé si contesté la pregunta, pero he tratado. Quedó muchísimo más clara. Ya hemos terminado con la ronda de preguntas. Nuevamente agradecemos a usted, doctora Carmen Ruiz, por habernos acompañado el día de hoy y por su excelente ponencia. Esperamos encontrarla en una nueva oportunidad. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Que tengan buenas tardes.